Porque el objeto de estudio de la química es la materia y su relación con la energía. Entonces, todo lo que nosotros respiramos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros usamos para todo es materia, ¿sí? Y esa materia está con interacciones de energía, porque se forma una estructura química y necesita energía, porque se rompe un enlace, necesita energía, porque se ha oxidado una fruta y hay también un cambio de energía, porque hemos prendido la hornalla y también hay energía, digamos. Entonces, si nosotros interpretamos el objeto de estudio de la química, esto es, insisto, estudia la materia y su relación con la energía, nos va a resultar una disciplina mucho más cercana a nosotros de lo que creemos. Que eso sería muy saludable, digamos, que la entendamos como que lo que pretende la química en el marco de un ingeniero en sistemas, de una ingeniera en sistemas, ¿sí? Es que entiendan algo del lenguaje químico, algunas cuestiones que, a juzgar, incluso por el último programa, que es lo que nosotros vamos a estar usando este año, tenga los conceptos fundamentales que hacen a la formación general de un ingeniero. Como a decir, bueno, esto no puede ser un ingeniero si no tiene estos conocimientos tan elementales de la química. Entonces, lo tomemos de ese lugar como un insumo que hace a su formación profesional y que si lo llevamos en el paso a paso, es muy pragmática. No hay tantas cosas así para imaginar. Tenemos que imaginarnos un orbital que tiene electrones dando vuelta alrededor de un núcleo. Pero yo calculo que para gente que entiende de estas cosas del sistema, eso de entender una estructura atómica es nada. Realmente, para lo que entiende un ingeniero en sistemas, todo lo que tiene que ver con la química es muy sencillo. Para empezar a hablar de esto, vamos a hablar de las propiedades de la materia. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Tenemos dos grandes grupos, lo que tienen ustedes acá, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Qué quiere decir propiedad intensiva? Son esas propiedades que son inherentes a la materia, no a la cantidad de materia. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, el punto de ebullición de cualquier sustancia. Pero yo digo, el punto de ebullición del agua en Tucumán, que no tenemos una atmósfera de presión, es diferente, no son 760 milímetros de mercurio la presión, varía. Bueno, es 98 grados. El punto de ebullición normal del agua, esto es cuando la presión es de una atmósfera, es 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir que el punto de ebullición sea una propiedad intensiva? Que yo puedo tener 10 gotas de agua, puedo tener un vaso con 150 mililitros de agua, o puedo tener un tacho con 500 litros de agua, y que independientemente de esa cantidad, el pasaje del estado líquido al estado de vapor, que sería la ebullición, ¿sí? Va a ser igual independientemente de la cantidad de agua que yo tenga. ¿Sí? Lo que va a variar seguramente es el tiempo en el que las 10 gotas de agua, o el vasito, o el tacho de 500 litros, alcanza esa temperatura. Pero independientemente de la cantidad de agua, cuando alcance esa temperatura, va a pasar al punto de ebullición. O sea, el punto de ebullición, lo mismo que el punto de fusión, es una propiedad intensiva. Si ustedes tienen la densidad
Yo tengo, por ejemplo, un aceite para un auto, o un aceite de alta densidad para qué sé yo, para la cortadora de pasto, ¿sí? Para la desmalezadora, ¿sí? Si yo saco 50 mililitros de ese aceite de alta densidad, ¿sí? O que sea 1,98, 2,03, no me importa, ¿sí? Pero ese valor de densidad, esta relación masa sobre volumen, que es la densidad, es una propiedad intensiva, porque yo puedo tener 2 gotas, le pongo un densímetro y me va a decir es 2 gramos por litro la densidad. Puedo tener en una probeta de 100 mililitros ese aceite, le pongo el densímetro y me va a decir que son 2 gramos por litro. ¿Y por qué me voy a detener en la densidad? Porque cuando uno les pregunta en una evaluación si la densidad es una propiedad intensiva o extensiva, muchas veces ustedes dicen, la densidad es masa sobre volumen. Como la masa depende de la cantidad y el volumen también, la densidad también. No, señores. No, señores. La densidad es una relación entre una determinada masa y un determinado volumen, y esa densidad es una propiedad intensiva. Es una característica que hace a ese sistema material que estamos estudiando, ¿sí? La dureza, la solubilidad. Cuando yo tengo la conductividad eléctrica, ¿sí? Específica, ¿sí? Cuando tengo conductancia específica, todo eso que es específico va a ser una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque va a ser la conductancia, ¿sí? De ese sistema al que le estamos midiendo la conductancia, o con el cual queremos comparar otras. No sé si me entienden. Todo lo que es específico de algo, el peso específico, van a ser propiedades intensivas, que dependen, dicho de otra manera, de la calidad de materia y no de la cantidad. No así las propiedades extensivas. Entonces, ¿cómo interpreto una propiedad extensiva? Relaciono esa palabra extensiva ¿con qué? Con extensión. Yo puedo tener un terreno de mayor o de menor extensión. Y eso que entiendo lo que quiere decir la palabra, ¿sí? Me permite a mí saber que cualquier propiedad extensiva va a depender de la cantidad de materia. Va a depender de la cantidad de materia. Entonces, la masa, el peso, el volumen, todo lo que está puesto acá, la divisibilidad de un sistema material, la porosidad, ¿sí? Va a depender de la cantidad de materia. Pero yo ahora quiero hacerles una preguntita, para que active el micrófono el que me quiera contestar. ¿La masa y el peso es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, profe. No. ¿Por qué? La masa representa la cantidad de materia y el peso es la fuerza. Correcto, correcto. O sea, yo, para los chicos que no han contestado, que no la tienen clara, yo calculo que sí, porque ustedes ya han tenido física, todas esas cosas, y deben saber de esto mucho más que yo. Pero la masa es una propiedad intensiva y el peso es una relación entre la masa y la aceleración de la gravedad, digamos. Entonces, si nosotros salimos de la atmósfera terrestre o hacemos el vacío en alguna parte, el cuerpo que pongamos en ese vacío, ¿sí? Va a tener masa, porque no desaparece ese cuerpo, pero no va a tener peso. ¿Por qué? Porque no va a tener la fuerza de la gravedad, ¿sí? Eso porque a veces me ha pasado que los ingenieros no tenían muy claro el tema de la masa y el peso. A ver, otra cosita que nosotros tenemos que conocer de la química es cómo clasificamos las sustancias químicas. Esto es, si yo tengo Coca-Cola, ¿sí? ¿Es lo mismo que tener Coca-Cola con Fernet? Si yo tengo agua, ¿es lo mismo que tener soda? Si yo tengo agua, hielo
o tengo soda, hielo y jugo de limón, ¿es todo lo mismo? No. Las sustancias, ¿no es cierto? Las sustancias se van a clasificar según se puedan descomponer o no por un proceso físico. ¿Qué es un proceso físico? La fusión, la ebullición, ¿sí? Que yo los voy a poder separar o no separar. Entonces, la destilación, ¿sí? La cromatografía son procesos físicos, ¿sí? Ahora, según se puedan o no descomponer por un proceso físico, nosotros vamos a tener una mezcla o una sustancia pura. Una mezcla se descompone por un proceso físico. Por ejemplo, yo tengo agua con aceite. Agua con aceite. ¿Yo puedo separar el agua del aceite? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo puedo decantar, ¿sí? Esto quiere decir que puedo poner un sistemita, que es una ampolla de decantación, donde primero va a salir el que tiene mayor densidad, esto es el agua, ¿sí? Cierro la llavecita y después obtengo en otro frasco el aceite, que es lo que queda en la superficie porque tiene menor densidad. Eso, por ejemplo, sería una mezcla líquida, pero además es heterogénea. ¿Qué quiere decir que es heterogénea? ¿Cómo puede ser heterogéneo un sistema donde los dos componentes son líquidos? Y sí, porque tienen distinta densidad. Entonces, cuando yo tomo una sopa, que la hacemos con el caldo del pollo que hemos hecho hervir para hacer las empanadas, ¿sí? Vemos que en esa sopa voy a tener esos ojitos brillantes, como digo yo, de la grasa, del aceite del pollo que quedan en la superficie del plato, que se distingue de la parte que tiene el agua, con la cual esa grasa del pollo no se está mezclando, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener un sistema líquido, ¿no es cierto?, heterogéneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más de una fase. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ver la fase aceitosa, los ojitos brillantes en el plato de sopa, ¿sí? Y lo puedo diferenciar, ¿sí?, de la parte acuosa, que es el resto del líquido que yo tenga en esa sopa. No sé si me entienden. Si no están entendiendo, cualquier cosita me paran y me preguntan, no tengo problemas. Si no, vayan anotando y me preguntan al final. Pero no se queden con cosas al aire, por favor. Entonces, yo también puedo tener una mezcla heterogénea que puede ser un sólido líquido. O sea, yo tengo, por ejemplo, un grano de sal, ¿sí? Un grano de sal puesto en el aceite. O sea, yo pongo, pongo un poquito de aceite en un vaso. Le digo esto porque uno lo hace en la casa y va a ver qué cotidiana es la química para entender los procesos. Yo pongo un poquito de aceite en un vaso o en una taza, pongo un grano de sal, ¿sí? Si puedo lo dejo como 10 segundos al grano de sal en el microondas para asegurarme que está bastante deshidratado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que ese grano de sal no se disuelve en el aceite. No se disuelve en el aceite. Entonces voy a ver dos fases. Una fase sólida, que va a ser ese granito de sal gruesa que estamos poniendo, y una fase líquida, que va a ser el aceite en el que he puesto el granito. Puedo tener un sistema heterogéneo, donde todo sea sólido, donde toda la fase sea sólido, sí. El mejor ejemplo es una piedra de granito. El granito que uno tiene en una mesa de una cocina. Yo no puedo separar, ¿sí?, un granito del otro granito, pero sí estoy viendo que es una sola cosa, pero distingo el granito negro del otro que es marrón clarito, del otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? La arena
la arena. Yo puedo ver en la arena, ¿no es cierto?, que no todo tiene ni siquiera el mismo color. Si yo tamizo una arena y veo, la arena va a tener aspectos diferentes en su granulación. Digamos, va a ser un sistema sólido y heterogéneo. Ahora, cuando yo tengo un sistema homogéneo, ¿sí? Homogéneo, quiere decir que todas las propiedades de ese sistema permanecen constantes. Al granito de sal gruesa, ahora no lo pongo en aceite, y tienen una sola fase. Eso es un sistema homogéneo. La condición para que un sistema sea homogéneo es que tenga una sola fase. Ahora, si yo... sí. ¿Qué? Sí, sí. La mezcla puede ser heterogénea o puede ser homogénea. Sí, si yo tengo una mezcla, por ejemplo, a ver, pensemos en una mezcla. Sí. Bueno, de la arena. Yo puedo separar los componentes de la arena. ¿Sí? ¿Yo lo puedo separar? Sí, sí lo puedo separar. Porque excepto que sea, no sé, una arena, no sé de dónde, donde tenga todo exactamente la misma granulometría, o sea, los granitos sean del mismo tamaño, del mismo color, del mismo componente, ya no sería arena. La arena es una mezcla de sólidos, ¿sí? Finamente divididos, y yo los puedo separar por distintos procesos, que lo podemos ver después. Por ejemplo, si ahí hay algún componente que tiene un resto metálico en la arena, que lo puede haber en trazas, yo por imantación lo puedo separar. Puedo separar los granitos de la arena por distintas formas de tamices, ¿sí? Los puedo separar, ¿sí? Entonces, la condición para que un sistema sea homogéneo o heterogéneo es que el sistema heterogéneo tiene más de una fase. Yo distingo una parte de otra en ese sistema. En cambio, en el sistema homogéneo, que también es una mezcla, no distingo las dos fases. Entonces, lo que yo les quería decir, pongo el grano de sal ese que decíamos recién, que lo teníamos en un vaso con aceite, pero ahora ese grano de sal yo lo pongo en un vaso con agua. Entonces voy a ver que lo mezclo un poquito y ya no sé a dónde está el agua de la sal. ¿Sí? ¿Cuál es agua y cuál es sal? Ya tengo una salmuerita ahí. ¿Puedo distinguir ahí cuál es la sal y cuál es el agua? No. Entonces ese sistema es homogéneo, o sea, tiene una sola fase. ¿Sí? ¿Por qué una mezcla? Porque tiene dos componentes. Uno es la sal y otro es el agua. Ahora, cuando yo tengo una sustancia que no se puede separar por un proceso físico, estoy hablando de una sustancia pura. ¿Sí? Entonces, esa sustancia pura va a ser, por definición, lo que está puesto como pregunta. Digamos, una sustancia pura es aquella que no se puede descomponer por un proceso físico. ¿Sí? Pero esa sustancia pura siempre es igual, o sea, yo puedo tener sal, la sal de cocina, y puedo tener un anillito de plata. ¿Sí? Ambos, la sal va a ser una sustancia pura y el anillito de plata va a ser una sustancia pura. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos sustancias puras? Que una es una sustancia pura compuesta y otra es una sustancia pura simple, que es igual a decir es un elemento. ¿Qué quiero decir con esto? La sal es una sustancia pura, sí. Yo puedo separar, la sal es cloruro de sodio, saben desde el colegio eso.
Ahora, ¿yo puedo separar el cloro del sodio de la sal por un proceso físico? No, chicos. Ni aunque nos hagamos moño, no lo podemos separar por un proceso físico. ¿Sí? Entonces es una sustancia pura, pero además es una sustancia pura y compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por dos elementos. Un elemento es el sodio y el otro elemento es el cloro. Ahora, si yo, en lugar de pensar en el cloruro de sodio, pienso, por ejemplo, en el anillito de plata, ¿sí? Ese anillito de plata, ¿sí? Es una sustancia pura y es una sustancia pura simple. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es un elemento, que es la plata. ¿Sí? Entonces, tienen ustedes para hacer ejercicios de esto y para que lo intenten en la semana, son muy sencillos, y cualquier cosita me preguntan, mientras lo estén resolviendo, tratando de hacer. Yo cuando termina la clase, les cuelgo esto que les estoy dando, más esta primera unidad en PDF que están listas para colgarlas. Pero normalmente, por error he colgado lo de la nomenclatura, porque en realidad quería que la fueran leyendo, pero en el cronograma tenemos que empezar con esto. Pero digo, no se preocupen por el material, que todo esto lo tienen. Y lo tienen escrito para que lo estudien. Entonces, acá, ¿qué dice? Acá habla de los fenómenos físicos. Es que justo esto no sé cómo se lo puedo sacar. Bueno, ¿cómo le puedo sacar la barrita esta que está arriba? Ya está, la traigo abajo. A ver, ¿qué es un fenómeno físico? Hemos dicho que un fenómeno físico, ¿sí?, es el que va a cambiar o no la composición de la materia. A ver, hemos hablado de procesos físicos y de procesos químicos, ¿sí? Acá, digamos. ¿Qué es un proceso físico? Por ejemplo, cuando yo quemo carbón, ¿qué pasa? Yo tenía carbón y al final ponemos el carbón y un poco de papel para hacer fuego, para hacer el asado un domingo, digamos. Entonces, hago el fuego, no queda nada de carbón. No queda nada. Se ha producido la combustión, ha generado energía que nos ha cocinado la carne del asado, ha liberado dióxido de carbono, esa combustión, y me ha quedado un residuo de carbono, las cenizas esas, y otros componentes, ¿no es cierto? Entonces, un proceso físico cambia irreversiblemente, digamos, la composición de ese sistema material. Un proceso físico sería, por ejemplo, cuando yo tengo una mezcla de agua con vinagre, por ejemplo. O yo quiero separar todo el ácido clorhídrico del agua en un ácido muriático. Le hago una destilación. Y esa destilación me va a permitir separar el agua de ese ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, lo que obtengo al final de ese proceso no es el producto de partida, es otro producto. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque algo he hecho yo, ahí está. Ahí ven la diapo que dice fenómeno físico, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, un fenómeno físico. Yo, estos cambios de estado. En este caso tenemos el agua, sólida, líquida y gaseosa, ¿sí? Entonces, yo acá en todos los casos tengo agua, sí. Les he dado mal el ejemplo del carbón, porque el carbón cuando lo quemo libera dióxido de carbono, entonces al final ya no tengo carbón, ¿sí? Tengo una mezcla de sustancias porque esa estructura química se ha modificado. En un proceso físico no se modifica la estructura química, ¿sí? En este caso,
en lo que tenemos, la pavita hirviendo, el agua y la cubetera de hielo, lo único que ha cambiado es el estado de agregación de la materia. Si se encuentra como gas, como líquido, como sólido. Pero sigue siendo agua. Eso de que estiran una gomita para tapar para lo que fuera, digamos, para hacerse el colerito que usan las chicas en el pelo, ¿sí? Cuando corto pedacitos de papel. El fundir el hielo, que es lo mismo que el pasaje del sólido al líquido, este caminito de vuelta en la cubetera, ¿sí? Cuando estamos rompiendo cualquier sólido. Lo que yo tengo al final, los mejores ejemplos, para que no se confundan, creo que están puestos, que lo he sacado del YouTube, digamos. A ver, ¿cuáles son? Que yo veo que el papel, antes era una hoja de papel y ahora son 180 millones de pedacitos de papel, pero sigue siendo papel. Lo mismo con la piedra, lo mismo con el colerito, que se hacen la colita a las chicas, ¡tuc! Y después el colerito vuelve a su estado natural y sigue siendo el mismo colerito del mismo material. Y esto es el cambio de estado, ¿no es cierto?, del agua. Entonces, un proceso físico es el que produce un cambio en el sistema material que no es un cambio químico, no es un cambio, no cambia la estructura química de la materia. En cualquier proceso físico se conserva la estructura química de la materia. El papel, ¿por qué es un buen ejemplo? Porque sabemos, el papel está hecho de celulosa. Entonces, yo puedo cortar el papel, pero cada pedacito lo mismo va a ser celulosa. ¿Qué es un proceso químico? Un proceso químico es cuando nosotros tenemos lo que les explicaba del carbón. Yo antes tenía carbón, digamos, o tenía estos pedazos de leña. Ahora, parte ha pasado como dióxido de carbono a la atmósfera, parte ha quedado como residuo carbonoso y trazas de otros compuestos y mugrecitas que podría haber tenido el carbono o la leña, ¿sí? Y parte de ese sistema material, ¿sí?, se ha convertido en energía. Se ha convertido en energía. En energía como ¿qué? Como calor, que es lo que nos ha permitido hacer el asado. La oxidación de un clavito que uno va, deja un clavito al aire libre o en cualquier lugar, pasa un tiempo y el clavo, ¿qué le pasa? Ya le vemos ese color medio rojizo. ¿Por qué? Porque se ha oxidado. Entonces, si era de hierro, digamos, el clavito, el tornillo, ¿sí?, ya no es más de hierro, porque ya tiene una parte que sigue siendo hierro que no se terminó de oxidar. Si lo dejan mucho tiempo, si dejan mucho tiempo un alambrecito que no sea muy grueso, ¿sí?, esos alambres de color grisáceo, que son aleaciones, lo dejan mucho tiempo al aire libre, va a pasar el año y ya no van a tener más el pedacito del alambre. Digamos, ya van a tener como un polvito ahí. ¿Por qué? Porque todo se ha ido oxidando, ¿sí? Entonces, si fuera hierro, para que se entienda, ya no voy a tener más el hierro puro, sino que voy a tener un óxido de hierro, ¿sí? Si tiene color rojo, será un óxido férrico, que es el mayor estado oxidado que puede tener el hierro, o si lo veo un color más amarillento, más anaranjadito, está en el proceso de oxidación, es un óxido ferroso, ¿sí? Entonces, un fenómeno químico es aquel que produce un cambio en la estructura química de la materia. Yo antes tenía hierro y ahora no tengo hierro. Tengo óxido férrico u óxido ferroso. Es otro sistema material. Eso es conceptualmente lo que hay que entender. Entonces, este sistema material, nosotros podemos ver que lo que no voy a volver, chicos, sobre esta llavecita, que ustedes la van a tener porque es lo que yo he venido diciendo, si tiene una fase, si tiene más de una fase. Pero no he hablado de esto, que es un sistema inhomogéneo.
¿Qué es un sistema inhomogéneo? Tal cual dice ahí, dice en la clase, es un sistema que no tiene superficie de separación. El mejor ejemplo, porque lo vemos, es el arco iris. Nosotros, cuando se forma un arco iris, ¿quién más, quién menos vio un arco iris? Vio el color, porque normalmente se ve más ese que es medio anaranjado, medio rojo, se ve algo del azul también, se ve algo del amarillo, ¿sí? O sea, vemos, nosotros se forma el arco iris y podemos ver que los diferentes colores del arco iris, y ustedes que ya saben qué es, por la incidencia de un haz de luz blanca, de luz solar, que se va a dispersar en todas las longitudes de onda que tiene esa luz blanca. Bueno, nosotros lo vemos al arco iris. Ahora, nosotros vemos la separación así clara de un color y del otro color, y del otro color, y del otro color del arco iris, suponiendo que tengamos los 7 colores del arco iris ahí. No, no la podemos distinguir. No la podemos distinguir. Pero además, digamos, nosotros vemos que es una sola cosa el arco iris, que tiene diferentes colores. Pero cada color representa una longitud de onda diferente, ¿sí? Entonces, eso es un sistema inhomogéneo, donde yo no puedo tener una separación exacta. Así, la piedra del agua, yo tengo una piedra en un charco de agua y la puedo sacar la piedra y va a seguir siendo piedra, y el charquito va a seguir teniendo el agua. Y la densidad del aire atmosférico es otro buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa a los jugadores de un equipo de fútbol de Mar del Plata, que están sobre el nivel del mar, y se van a jugar un picadito en el Cusco, donde van a estar a 4.000 metros? ¿Sí? Y a la segunda gambeta se quedan sin aire. ¿Y por qué si eran tan buenos acá cuando juegan en la playa? Porque lo que ha cambiado es la composición del aire. Entonces, están a mayor altura, por lo tanto, tienen menor oxígeno. Cambia la composición del aire atmosférico según a qué altura estemos hablando. Que es por eso que cuando van los equipos a los Juegos Internacionales, que cuando tenían que ir a La Paz, pongamos algún lugar, a La Paz en Bolivia, decían, van con más tiempo, digamos, no sé cómo se llama eso hasta que juegan el partido, van con más tiempo para que se adapten un poco mejor a esa falta de oxígeno. ¿Y por qué? Porque cambia la densidad del aire. No solo cambia la proporción de oxígeno, cambia la proporción de dióxido de carbono, cambia la proporción de helio, cambia la proporción de nitrógeno, que son gases que están constituyendo ese aire atmosférico. Eso es un sistema inhomogéneo. Eso es un sistema inhomogéneo. Cuando no se puede distinguir la separación, no solo en el aire atmosférico no sabemos cuál es un gas y cuál es el otro. No, ni a gancho separamos eso. A ver, ¿por qué no le estoy pudiendo pasar a la...? Ahí está. Y esto es otra cosa que tiene que ver con los sistemas materiales, que son los estados de agregación, que algo hemos ido diciendo al pasar, que estaba preocupada por la hora, pero sí yo creo que vamos a andar bien. Porque yo me apuro y empiezo a gritar, y después me da rabia cuando grito. A ver, ¿qué son los estados de agregación? Supongamos que yo no me acuerde qué quiere decir estados de agregación, porque lo leí y no le presté atención. Yo digo que para ser un buen estudiante de cualquier carrera, ¿saben cuál es la disciplina que tienen que manejar muy bien? La lengua castellana. Tienen que saber manejar muy bien el lenguaje, ¿sí? Y tienen que entender el significado de ese lenguaje.
Porque si yo entiendo lo que quiere decir estado de agregación, sé qué quiere decir agregación, el resto lo puedo entender, si estamos hablando de la química particularmente. O sea, yo puedo entender, ¿no es cierto?, que una piedra, ¿sí?, es lo suficientemente dura, ¿sí? Veo claramente en qué lugar está la piedra, la saco de ese lugar, la pongo en otro y sigo teniendo la misma piedra. Y puedo entender que eso es distinto a si en lugar de tener la piedra, tengo un vaso con Coca-Cola, ¿sí? Porque yo a ese vaso con Coca-Cola, si lo tiro así, no lo voy a poder recoger, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa Coca-Cola se va a distribuir por toda la superficie en la que ha caído ese vaso, ¿sí? Pero lo puedo cambiar y sacar de ese vaso y ponerlo en una taza. Y voy a seguir teniendo la misma Coca-Cola. Lo único que va a cambiar es cómo se acomoda esa Coca-Cola y estar en lugar del vaso en la taza. Ahora, y veo qué es lo que pasa con el gas. O sea, los tanquecitos de los encendedores, digamos. Nosotros lo vemos ahí líquido, ¿sí? Y pero no es líquido lo que tiene adentro, es un gas que está comprimido, o sea, una X cantidad de gas que se lo va comprimiendo, hasta que tenga el volumen del tanquecito. Y por eso se comprime tanto que están todas apretadas las moléculas de gas, pero sigue siendo gas, ¿sí? Que está licuado ahí. Y por eso vemos pero puedo entender el comportamiento del gas. Puedo entender que si tengo alguna pérdida de gas en algún artefacto en la casa, sea muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya no va a ser que ese gas va a quedar en la cocina, sino que va a estar distribuido por toda la casa, por esa capacidad de expansión que tiene, que no tiene forma, volumen, todo lo demás. Bueno, entonces, los tres estados de agregación tradicionales, digamos, de la gente vieja como yo, eran el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Y ahora ya sabemos de la existencia de un cuarto estado de agregación, que es el plasma. Del plasma yo no pienso hablar nada. ¿Por qué? Porque a los fines del estudio de la química, esta química que nosotros tenemos que ver no nos interesa. Y ustedes de eso conocen muchísimo más. Y saben que el plasma es como una especie de interfase, ¿no es cierto?, entre la materia y la energía, porque ya hay como una disgregación atómica ahí interesante, digamos. Ahora, ¿cuáles son las características del estado sólido? Primero, que tienen forma propia, que tienen volumen propio, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué un sólido tiene forma propia y volumen propio? Todos esos sólidos, no importa de qué sistema sólido estemos hablando, pero si es sólido, estamos hablando del estado de agregación, quiere decir que todas las moléculas de la estructura química que está constituyendo esa piedra tienen mucho mayor fuerza de atracción entre ellas que fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción en un sólido son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Eso hace que tiendan todas las moléculas de un sistema sólido a juntarse más unas con otras, ¿sí? Eso define que tengan forma y volumen propio. ¿Qué define? Que las fuerzas de atracción en el sólido son mucho mayores que las fuerzas de repulsión entre las moléculas de ese sólido. Y el líquido, es mentira que nosotros le vemos con esta rayita así, con esta formita, digamos. Ya estudiaremos en algún momento de la materia por qué todas las superficies líquidas son planas,
y seguramente ustedes ya lo saben, que es por un fenómeno que se llama tensión superficial. De eso no vamos a hablar ahora, pero, o sea, el dibujito está mal, pero como yo lo saco de internet y me parece así lindo los colores, qué sé yo, pero no tiene esa superficie del líquido, ¿no? Que de vaga no le corregí, porque eso lo podría haber corregido. A ver, chicos, en un sistema líquido, nosotros decíamos, saco la Coca-Cola que tengo en el vaso y la pongo en una taza, voy a seguir teniendo el mismo volumen de Coca-Cola. Yo tengo 200 mililitros en el vaso, lo paso a la taza y tengo 200 mililitros. Lo paso a una olla locrera y va a tener también 200 mililitros. O sea, el volumen no va a cambiar. Pero ¿qué va a cambiar? La forma. ¿Por qué? Porque adquiere la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué una sustancia líquida tiene esas características? Porque las moléculas, entre las moléculas que forman ese líquido, las fuerzas de atracción entre esas moléculas son prácticamente iguales que las fuerzas de repulsión. ¿Por qué digo prácticamente iguales? Porque también esas fuerzas de atracción y de repulsión van a generar alguna modificación en la densidad. No metamos. Las fuerzas de repulsión y de atracción son prácticamente iguales, por eso el volumen no cambia, pero lo que cambia es la forma de ese sistema líquido. Y en los gases pasa exactamente lo contrario. O sea, yo les decía, está perdiendo un poquito de gas, qué sé yo, por una valvulita del calorama, y toda la casa va a quedar llena de gas. ¿Sí? Entonces ya el gas no va a tener la forma del cañito de gas que lo lleva al calorama. Ya va a tener la forma de toda esta casa y el volumen de toda esta casa. Porque los gases no tienen ni forma ni volumen propio. ¿Y saben por qué? Porque las fuerzas de repulsión entre las moléculas de ese gas son mucho mayores que las fuerzas de atracción entre ellas. Entonces, yo tengo un gas, y lo que va a hacer el gas, o sea, son irreconciliables esas moléculas del gas. O sea, una se quiere recontra mil, aleja de la otra, y de la otra, y de la otra. Por eso van a adquirir la forma del recipiente que los contiene y el volumen del recipiente que los contiene. Si yo abro el encendedor, el tanquecito ese del encendedor del Magiclick, ¿sí? Entonces, cuando abra la válvula, ya no voy a tener ni el volumen que tengo en el tanquecito del Magiclick, ¿sí? Ni la forma de ese tanquecito. Va a tener el volumen de toda la habitación. Yo estoy en mi cocina ahora. Va a tener el volumen de mi cocina. Digamos. Entonces, y la forma de mi cocina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Y esto que explica acá, ¿no es cierto?, es lógicamente cómo va variando la energía, ¿sí?, en un sistema y en otro, ¿sí? Cómo es fácil entender que un sistema sólido tenga mucho menos energía que el plasma. Claro, porque esto es casi una interfaz entre energía y materia, el plasma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que indica, y también indica la incidencia de la temperatura en el sistema. Cuanto menor es la temperatura, yo voy a tener la tendencia a que ese sistema se solidifique. Si yo aumento la temperatura, ese sistema va a ir pasando al estado gaseoso. ¿Sí? Eso es lo único que quieren decir esas flechas. Y estos son los cambios de estado. Que yo creo que ustedes esto ya lo han visto, ya me da un poco de decir, ve lo que le estoy explicando a los chicos que ya son estudiantes de segundo año de Ingeniería en Sistemas, ustedes ya son unos capos en algunas cosas,
Entonces, esto es muy sencillo. A ver, el pasaje de sólido a líquido. Saco el cubito de hielo en los 40.000 grados del verano tucumano, ¿y qué le va a pasar? Que en un segundo va a pasar al estado líquido. Ese cambio de sólido a líquido se llama fusión, se ha fundido el hielo. Tengo una barra de hierro en el herrero que me está por hacer una reja. Le da calor, lo calienta el hierro, obtiene el hierro fundido, y con ese hierro fundido le da la formita que quiera a la reja que yo le pedí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, con ese aumento de la temperatura, ese hierro está líquido. El cambio de líquido a gaseoso, o sea, yo, que no solo necesita la temperatura, porque, por ejemplo, si yo dejo en el patio de mi casa el recipiente a donde le pongo el agua al perrito, y resulta que me he ido el fin de semana con mis amigos y no le he dicho a nadie en casa que le ponga agua al perro cuando vuelva, ¿sí? Y no tengo un perrito, tengo un balde con agua que me lo dejé en el patio. Me voy de vacaciones, vuelvo a la semana y ya no tengo agua en el balde, ¿sí? Se ha vaporizado, porque el líquido tiene esas fuerzas de repulsión parejas, pero ahí va a entrar a jugar la temperatura y todas esas cuestiones que van a hacer que ese movimiento haga que partículas del líquido pasen al estado de vapor, pasen al estado gaseoso. Ese proceso del líquido al gas se llama gaseoso. Yo pongo el agua a hervir para hacer el café, ¿sí? Entonces, me olvido, me pasó hace 10 días, que estaba dando consultas para lo de agronomía, que es a donde enseño, me olvidé que había puesto una cafeterita de cobre divina, la quemé, chicos, me olvidé. ¿Por qué? Porque ya se le había evaporado todo el agua que le había puesto para el café y ya se había empezado a fundir ese cobre. O sea, yo tenía una cafeterita de cobre divina, la hice añicos hace 10 días. Bueno, entonces ese pasaje de líquido a gaseoso se llama vaporización. El gaseoso, le pongo el gas al tanquecito del Magic Click, lo veo como líquido, se llama licuación, ¿sí? Lo que he hecho es aumentar la presión, ¿sí? Ahora, si yo siguiera aumentando la presión de ese líquido, voy a obtener una sustancia sólida, ¿sí? Eso se llama solidificación. Ahora, el pasaje de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, que quizá a ustedes no les parezca muy normal o que no le hayan prestado atención, pero quién más, quién menos ha visto una bolillita de naftalina en sus casas, en las casas de sus abuelos, lo que fuera. Que es un sólido que uno compra la bolsita con las pelotitas de naftalina y le empieza a poner en los placares y le empieza a poner en todos lados para que no se apolille nada. Después no queda una polilla, pero queda la ropa impregnada de ese olor. ¿Y la naftalina? ¿Qué le pasó? ¿Se desapareció la naftalina? ¿Qué pasó? No, ha cambiado de estado, ha dejado de pasar, ha dejado de estar en el estado sólido y ha pasado al estado gaseoso. ¿Qué es lo importante? Que este proceso que se llama volatilización, el pasaje de sólido a gaseoso, ¿sí? No necesita pasar por el estado líquido. No es que la naftalina en el placar se ha convertido en líquido y el líquido ha pasado gaseoso, sino que directamente ese sólido pasa al estado gaseoso y eso se llama volatilización. El proceso inverso de gaseoso a sólido se llama sublimación. Profe, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso tiene que ver con la estructura química de la sustancia. ¿Saben con qué más pasa eso? Con los cristales de yodo. Antes, yo siempre cuento esta historia porque es como para que se entienda que es mucho más normal de lo que nosotros creemos.
Ustedes saben que toda la región del NOA, o lo deben haber escuchado, que hay muchas personas que tienen problemas con la tiroides, que son hipotiroideos. ¿Por qué? Porque hay un déficit de yodo. Antes, cuando no había sales yodadas y no había tanto medicamento, y estoy hablando de la época de mis abuelos, era común que en las casas uno vaya a la farmacia y así como uno compra una aspirina, compraba una bolsita con yodo, que en realidad venía en unos frasquitos de vidrio con una tapita metálica bien cerrados. Entonces, esos yodos se ponían en recipientes muy coquetos, arriba de un mueble del comedor, otro en la cocina, otro. En todas las habitaciones de la casa se ponía un poco de cristales de yodo. ¿Por qué? Porque por esa condición, igual que la naftalina, que se podía volatilizar, la naftalina es un compuesto químico que tiene muchos átomos de carbono, tiene oxígeno, tiene hidrógeno y tiene nitrógeno en su estructura. El yodo es un elemento químico, es un no metal que en su estado natural es sólido, que también puede volatilizarse. Entonces, ¿por qué se ponían? Porque entonces ese yodo gaseoso quedaba en la casa y se interpretaba que uno, respirando ese aire que tenía cierto contenido en yodo, ayudaba a no tener o a disminuir sus niveles de hipotiroidismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eso tiene que ver con la estructura química del sistema material del que estamos hablando. Ya voy a pensar en otros ejemplos, si me acuerdo ahora les digo, si no voy, macheteo y les cuento, no tengo problemas. Profe, ¿el granizo no puede ser uno de esos? El granizo es el pasaje al revés. El granizo, ¿no es cierto?, es cuando hay condiciones atmosféricas que permiten que el agua vaporizada que está en la atmósfera pase al estado sólido, y eso es una granizada, porque a veces nosotros no lo vemos, pero hay regiones, incluso en este país, donde no es que nosotros veamos el granizo que cae en medio de un diluvio como nos cae en Tucumán. Nosotros acá no estamos acostumbrados a ver granizo sin que haya lluvia, digamos, pero a donde se ve bien el proceso son en aquellas regiones geográficas que por estas cuestiones atmosféricas y de presión, ¿sí?, pueden pasar del estado gaseoso directamente al estado sólido. Y eso es sublimación, ¿sí? El proceso inverso de la volatilización es la sublimación. En algunos textos, chicos, esto de que la volatilización es el pasaje de sólido a gaseoso es exactamente así, y le llaman al proceso gaseoso-sólido sublimación inversa. ¿Sí? Perdón, volatilización inversa. O también, estoy diciendo bien, esto se llama sublimación y la volatilización, sublimación inversa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que si encuentran en algún texto volatilización inversa, es lo mismo que sublimación. Si encuentran en algún texto sublimación inversa, es lo mismo que volatilización. Eso nada más por una cuestión del lenguaje en estas cosas. Uy, ¿a qué le pasa esto? Me cuesta pasarlo con el clic, pero debe ser mi máquina. Bueno, y esto es otra forma de mostrar lo que ya he dicho, no voy a volver esto, ustedes le queda en la diapositiva, pero es lo que ya he dicho anteriormente, así que no me voy a detener. Y esto sí, los procesos de separación de fases que tiene que ver con lo que alguno de ustedes me preguntó. Hay métodos que son recontra mil comunes, ¿no es cierto? Y que tienen mucha importancia, la imantación. ¿Quién más, quién menos de nosotros conocemos lo que es un imán, ¿no es cierto? Y sabemos que
ese imán quiere decir muchas cargas eléctricas en movimiento que generan un campo magnético y eso es capaz de atraer a otros metales. Cuando estudiemos lo que es un enlace metálico, vamos a entender cómo se forma un imán por esta cuestión de las cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, ustedes saben, si nosotros tenemos campos eléctricos, ¿sí? En movimiento, esos campos eléctricos van a generar un campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite la imantación? En lo que yo conozco, he visto y les puedo explicar, son, por ejemplo, los imanes que hay en muchas empresas de productos alimenticios, donde en lugar de ser un imancito común, son verdaderas vallas de imanes que están por encima y a una distancia determinada de la cinta que va transportando el alimento antes de ser envasado. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque puede haber algún trastorno, algún desperfecto operativo, algún error del operario, de lo que fuera, que haya un resto de algún vestigio metálico en ese alimento. Entonces, esa barra, que son imanes muy poderosos, lo que hace es separar a los metales que hubiera, ¿no es cierto?, de esa línea en la que va. Por decirles, es muy frecuente en producción de alimentos, es muy frecuente en producción de fármacos, es muy frecuente en producción incluso de alimentos balanceados y cosas así para los animales. ¿Sí? Eso es la imantación, separa un metal de otro medio, digamos, no metálico. Una filtración, cuando hacemos el mate cocido, cuando hacemos el café, eso es una filtración, separar un sólido de un líquido. Nada más que nosotros cuando se nos pasa un palito de la yerba a la taza, para los que siguen como yo haciéndose mate cocido con gusto de mate cocido y no toman de sobrecito, ¿sí? Entonces, uno dice, uy, mirá, no lo has colado, aquí hay no lo has colado bien, me pasó un pedazo de yerba ahí a la taza del mate cocido. Entonces, en lugar de tener un filtro, ¿sí? Tenemos el colador, que oficia de filtro, ¿sí? Separa un sólido de un líquido. La levigación es cuando nosotros podemos separar, cuando tenemos una mezcla de sustancias, donde una es soluble en agua y la otra no, ¿sí? O sea, yo tengo una mezcla sólida, chicos. Supongamos, yo tengo arena mezclada con sal. La sal es soluble en agua, la arena no. La levigación, ¿qué es lo que me permite? Me permite que la sal, en este ejemplo, se disuelva en el agua que yo he puesto, entonces ya me va a quedar listo para que sea separado por filtración. ¿Se entiende? Va a pasar por filtros el residuo acuoso de un lado, de la parte insoluble en agua en otro. Después le evaporo al agua y tengo ese sistema sólido separado. La decantación es lo que yo les decía del agua con el aceite, ¿sí? Como el agua tiene mayor densidad que el aceite, ya vamos a ver dibujitos para que terminen de entender esto. El aceite va a quedar arriba, el agua abajo, yo puedo separar todo el agua del aceite. Y ahí tengo un método para separar dos sistemas líquidos. La centrifugación. A ver, el Koinor es una centrífuga. El Koinor es donde ponemos el centrifugador, la función de centrifugación de un lavarropas, ¿sí? Es un tambor que gira a alta velocidad, ¿no es cierto? Y que va a permitir, en el caso del lavarropa, que la ropa quede lo más deshidratada posible y el agua que tenía la ropa esa sale por la manguerita del lavarropas, ¿sí? Entonces, eso es una centrifugación. Es cuando uno va al bioquímico, le sacan sangre y hay parte de esa sangre que se tiene que separar en sus componentes. O sea, yo de la sangre puedo obtener plasma,
puedo obtener suero, hola hijo, puedo obtener suero y puedo obtener los glóbulos rojos y los blancos y las plaquetas. Eso lo voy a hacer por centrifugación, ¿sí? Donde yo puedo separar, según lo que quiera, cada uno de esos elementos, ¿sí? Eso también es una centrifugación. La centrifugación en los procesos industriales tiene muchísimos usos, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, limpiar, en muchos casos, compuestos para deshidratar, no deshidratar, sino para sacar algún componente líquido, que no necesariamente tiene que ser agua, ¿no es cierto?, del resto de la sustancia que necesite ese proceso industrial. Y la tamización es prácticamente lo mismo que la filtración, pero la filtración era separar un líquido de un sólido. La decantación es separar dos sólidos, y la tamización la decantación es separar dos líquidos, ¿sí? Filtración sólido-líquido. La decantación líquido-líquido. Y la tamización es una separación sólido-sólido. Esto es lo que hacen los albañiles cuando le traen un ripio, por ejemplo, y la pasan por una cosita que no me acuerdo cómo se llama, que es como una cosa cuadrada que tiene como una tela metálica, ¿no es cierto?, como una malla metálica. Entonces quedan retenidos los sólidos de mayor tamaño y pasan los de menor tamaño por esa zaranda se llama, zaranda o algo así se llama. Bueno, pasa por ese tamiz. Y los métodos físico-químicos son aquellos donde un proceso, aprovechando una propiedad, alguna de las propiedades físicas de un compuesto, se aplica un método químico. A ver, la evaporación. Yo puedo tener, ¿no es cierto?, una mezcla de alcohol con agua, ¿sí? Si yo a esa mezcla de alcohol con agua, es un muy mal ejemplo el que les estoy dando, porque sería muy lamentable hacer una cosa así en un laboratorio, pero si yo pongo un poquitito de alcohol con agua en un recipiente, le doy un poquitito de calor, ¿sí?, rápidamente el alcohol va a arder ahí, no va a arder tanto porque tiene mucha agua. Yo pongo poquito alcohol para que no hagamos, me pasó un día con uno de mis hijos que se ha quemado la mano por hacer estas tonteras. Eran chiquitos, ¿no? Estoy hablando de traviesos que tenían 5 años. Bueno, a ver, la evaporación, digamos. ¿Cuál sería un método donde se utiliza la evaporación? Y hablemos de una cosa química que ustedes hacen en el laboratorio. Quieren obtener agua destilada. En el laboratorio de la Facultad Regional Tucumán de la UTN. Quieren obtener agua destilada. Lo que van a hacer es poner el agua, que no sabemos qué tiene adentro, en un balón de destilación, a eso lo calentamos, y en función de la diferencia en el punto de ebullición de los componentes que tenga el agua esa sucia, contaminada, digamos, voy a poder separar ese sistema líquido que va a ser homogéneo, porque yo voy a tener el agua del caño, que yo aparentemente no le veo nada, ¿no es cierto?, pero quiero obtener agua pura, entonces la voy a destilar, ¿sí? Esa destilación se va a basar en una propiedad física, ¿no es cierto?, del agua, que es su punto de ebullición, ¿sí? Que por otro lado va a ser una propiedad intensiva de ese sistema. La sublimación, ¿sí?, también va a permitir la separación, ya cuando pasamos, hemos dicho, del sólido del gaseoso al sólido. La lixiviación, ¿saben cuál es? Cuando uno está sentado abajo de esos árboles, cuando están tomando un café en una confitería del parque, que están abajo de árboles preciosos, pero lo que sienten es que le está cayendo gotitas.
digamos, la lixiviación, es un importante sistema como aparentemente de defensa o de purificación de los árboles en general, de los vegetales. ¿Qué es lo que va a hacer la lixiviación? Va a permitir, digamos, que se separen componentes líquidos, ¿no es cierto?, también por algún proceso, por alguna propiedad física. Vamos a ver los ejemplos acá. No me voy a detener en esto de la imantación y de la filtración, porque creo que ustedes lo tienen en las diapositivas, que son claras, y ahí es fácil porque todo el mundo conoce de qué consiste estas cosas. Me quiero detener en esto de la levigación. Acá el ejemplo es tener arena con acerrín. Porque yo les he dado el ejemplo, ¿no es cierto?, de algo que se disuelve en agua, ¿sí? Ahora, y algo que no se disuelve en agua. Acá tenemos un sólido, ¿sí? Un sólido, como la arena, con otro sólido del líquido, donde yo pongo agua, pero acá, ¿qué es lo que está haciendo el agua? ¿Por qué? Porque siendo el acerrín tiene mucho menos peso específico que la arena, ¿sí? Es más livianito que la arena, el acerrín queda en la superficie y la arena queda en el fondo del recipiente, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo separar. Lo que les he dicho anteriormente es otra forma. Digo para que se entienda que no hay contradicción en el ejemplo. La decantación. Esto es una ampolla de decantación. Ustedes se van a hartar de ver esto en el laboratorio si tienen la suerte de poder tener algún laboratorio presencial este año, ¿sí? Entonces, el agua es más denso, esto se llama llave o robinete. Entonces, acá tengo la mezcla, la emulsión. ¿Por qué? Porque no se mezcla el agua con el aceite. Entonces forma una emulsión, ¿sí? Yo agito, es como si a esta ampolla de decantación, ¿sí? Le pongo la tapita, la agito como si fuera un trompo, desde acá está todo cerrado, y eso va a hacer como que se centrifugue y se vaya separando más fácil. La dejo en el aro para que decante. Esta foto está mal porque en el proceso de decantación no podemos poner tapones, tenemos que dejar que la fuerza de la gravedad obre también en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el líquido más denso queda separado del líquido menos denso, el agua y el aceite arriba. Yo abro este robinete, esta llave, y va a ir cayendo el agua. Cuando veo a la altura del robinete que ya está llegando el aceite, saco inmediatamente el tubo en el que estoy recogiendo el agua. Lo saco. Pongo otro, separo la mezclita esa interfase para no contaminar nada, separo el tubito que tiene la mugrecita, la mezcla esa que no puedo terminar de separar, y esto cuando se lo hace manualmente. Esto cuando nosotros tenemos decantaciones así industriales, obviamente no se tira nada, ¿sí? Porque hay formas para separar y garantizar la perfecta separación de las fases. Pero en el laboratorio van a tener que esta interfase tirarla y de ahí ya vuelven a abrir el robinete y recogen solo el aceite. Y de esa forma se separa dos sistemas líquidos por decantación. Esto es una centrífuga, ya saben cómo funcionan, porque quien más, quien menos ha visto un lavarropa, ha visto un Koinor, ¿sí? Esto es la evaporación. Acá yo puedo tener el ejemplo del cloro y el agua, ¿sí? Lo puedo tener en un vaso de precipitación. Entonces, ahora, hay formas de separar esto recuperando el solvente, en este caso de estos ejemplos, es agua, pero yo puedo tener otro solvente que sea tan caro como es el agua ahora, digamos, y separar el sólido del líquido, ¿sí? Pero se puede separar también por sistemas cerrados. Y esto es, por ejemplo, una destilación simple.
¿sí? ¿Cómo está formado este sistema, este aparato de destilación simple? Tiene un balón de destilación o matraz, que es esto que tiene el verdecito. Este balón de destilación tiene una tubuladura lateral, ¿sí?, que está conectado a un tubo refrigerante. Sigamos viendo el balón de destilación. Ese balón de destilación tiene una abertura a donde uno coloca un termómetro. Y el bulbo del termómetro, tal cual está ampliado acá, tiene que estar exactamente por debajo de la tubuladura lateral. Ya vamos a decir cómo funciona. Y esta tubuladura lateral se conecta a un refrigerante que tiene mangueritas que están conectados al agua, a una canilla de agua, ¿sí? Entonces, pero va en el sentido contrario al que sale el líquido, o sea, el líquido sale hacia la derecha, el líquido destilado hacia la derecha, el agua entra en el sentido contrario. ¿De qué decimos entra a contracorriente? Decimos los que hacemos destilaciones. Entonces, ¿qué este refrigerante? Es un tubo de vidrio, ¿sí? Un tubo de vidrio, en general es de vidrio, ¿no es cierto?, que es por donde va a pasar los vapores que salen de este matraz. Y envolviendo a ese tubo de vidrio, está lo que se llama camisa del refrigerante, para que entendamos que que envuelve, digamos, a ese refrigerante. Por la camisa del refrigerante va circulando el agua a contracorriente. Y ese refrigerante está conectado a alguna forma de alargadera, ¿sí?, que normalmente se nos rompen lo que hacemos laboratorio, entonces directamente ponemos el tubito que queremos recoger el destilado ahí. Bueno, está conectado a una alargadera y eso a un recipiente colector. ¿Cómo funciona? Y acá, estas cositas negras que ustedes ven en el fondo de este verde del matraz, o del balón de destilación. ¿Y esto qué es? Una manta calefactora. Léase, cuando no tenemos manta calefactora en el laboratorio de la facultad, es un mechero. Un mechero que le ponen un separador de amianto que está totalmente prohibido porque el amianto es absolutamente cancerígeno. Por lo tanto, recomiendo que cuando estén con un amianto en algún lugar, primero pongan ese amianto a quemar al aire libre. Cuando está bien negrito, que ustedes creen que ya no sirve, bien marroncito, recién se acercan y alzan ese amianto y lo ponen arriba del mechero, ¿sí? Nunca usar amiantos nuevos en un laboratorio. Nunca, jamás, ¿sí? Bueno, entonces, esto es una manta calefactora que está conectada a una salida de corriente o es una tela de amianto sobre un mechero, digamos. Y acá estos negritos se llaman núcleos de ebullición. ¿Qué es lo que hacen los núcleos de ebullición? Que son como perlitas de vidrio que tienen mucha porosidad, que lo que van a hacer es impedir que cuando este líquido entre en ebullición, hierva a borbotones. ¿Por qué? Porque puede salpicar, puede saltar una gota del líquido que pase directamente a la tubuladura lateral, o sea, no se ha destilado nada. Va a saltar el líquido que queríamos separar, va a saltar así de sucito al refrigerante. Entonces, los núcleos de ebullición van a ser perlitas de vidrio, piedra pómez. Cuando no hay piedritas de vidrio ni piedra pómez, siempre uno encuentra en algún lugar, por lo menos en la facultad donde yo enseño química orgánica, voy a encontrar alguna pared sin revoque, ¿sí? O con el revoque en mal estado, saco un poco del revoque de la pared, lo pongo adentro del balón de destilación, pero garantizo que tenga núcleos de ebullición. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber mucha superficie de contacto
efectos, ¿no es cierto?, generada en el seno de ese líquido. Lo que va a impedir que el líquido hierva a borbotones. Entonces va a garantizar una ebullición que no sea saltos, que no salgan disparados las gotas de ahí, sino que salga efectivamente los vapores. Porque salen los vapores, hemos puesto el núcleo de ebullición, supongamos que tenemos ahí una mezcla de cualquier cosa con etanol, con metanol que hierve a 55 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Está mezclado ese metanol en agua. El metanol hierve a 55 grados. Esto quiere decir, pasa al estado de vapor a los 55 grados. Mientras que el agua pasa al estado de vapor a los 100 grados, a los 98 grados en Tucumán. ¿Qué va a pasar? El bulbo tiene que estar por abajo de la tubuladura. ¿Para qué? Para que lo que llegue al bulbo del termómetro sean los vapores que están saliendo de acá, que están saliendo del líquido. Entonces, a medida que van pasando esos vapores, este termómetro registra la temperatura, que es lo que nosotros estamos viendo en el termómetro. ¿Sí? Estamos viendo a qué temperatura está. Mientras tanto, no tenemos el recipiente colector de la muestra que nos interesa. Nos interesaba el metanol. Tengo cualquier colector. Entonces, si llegara a salir algo, no lo junto. ¿Qué veo? Que a medida que pasa el tiempo, la temperatura va aumentando. Cuando llega a los 55 grados, se clavó el termómetro. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Yo le sigo sigue estando conectado a la manta calefactora. Le sigo dando calor y no aumenta la temperatura. ¿Qué le pasa, che? Y no aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque me está indicando que los vapores que están saliendo son los del metanol, los que yo quería separar. Esos vapores van a entrar por este tubo interno, que es el del refrigerante, ¿sí? ¿Y con qué se va a dar? Con el agua fría, con el agua que viene fría de la canilla. Entonces, ese cambio de temperatura sobre el tubo del refrigerante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que ese metanol se condense en ese refrigerante, ¿sí? Y lo voy a recoger ya en mi colector para el metanol. ¿Cómo sé yo que ya no hay más metanol? ¿Por qué? Porque quiere decir que el otro componente que tenía este verdecito era agua. Entonces, cuando ya no queda más metanol en este líquido, el termómetro sigue aumentando la temperatura. Cuando llega a los 100 grados, se clava de nuevo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los vapores que están saliendo ya son del agua y que lo que estoy obteniendo es agua destilada. Por eso se llama el proceso a partir de que se lo obtiene por destilación. ¿Sí? Puede ser destilaciones industriales, grandes cantidades, bla, 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 pero va a ser agua destilada. Va a ser el alcohol que está destilado. Las destilerías de alcohol en las fabricaciones de whisky o de bebidas alcohólicas no fermentadas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que van a tener? Grandes aparatos de destilación. Eso es una destilación simple. Hay otros métodos de destilación que se llaman destilación fraccionada. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema anterior, entre este sistema y el que yo les estoy mostrando ahora, que la verdad que es poco feliz la diapositiva? Algo me ha pasado cuando la hice. Digamos, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que entre la tubuladura, la conexión a la tubuladura lateral, yo tengo acá algo que se llama columna de fraccionamiento. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar también por diferencias en el punto de ebullición. Pero ¿para qué usamos una columna de fraccionamiento? Y si no sabemos para qué, pensemos cómo se obtienen las naftas, el gasoil, el queroseno, por hablar de algunos derivados del petróleo.
Entonces, las destilerías de petróleo, las destilerías, hago hincapié en el nombre, destilerías, destilan de petróleo, destilan petróleo, lo que usan son sistemas de destilación fraccionada. Torres inmensas, donde lo que van a hacer es que, por supuesto, una nafta premium, digamos, una nafta de buena calidad tiene mayor porcentaje de octanos. Entonces, esos octanos van a tener un punto de ebullición que va a ser diferente al punto de ebullición del gasoil, que saldrá en otro momento, y al querosén, que saldrá en otro momento. Pero se utiliza una sola columna para ir obteniendo en un proceso los distintos componentes. ¿Me entienden? Y se obtienen productos altamente purificados. Entonces, hay distintas columnas de fraccionamiento. Se llaman columnas de Vigreux, columnas de Plato, columnas con perlas de vidrio, no importa. Si es una columna de fraccionamiento, esa columna que separa el balón de destilación de la tubuladura lateral que lo conecta al refrigerante, esa columna de fraccionamiento lo que va a hacer es que permite separar líquidos que tienen puntos de ebullición muy próximos entre sí. Por ejemplo, supongamos que quiera separar el alcohol de la acetona. La verdad no me acuerdo el punto de ebullición exacto de la acetona, pero son próximos. Supongamos que quiero destilar un compuesto A que tiene un punto de ebullición de 55 grados, de un producto B que tiene un punto de ebullición de 58 o 59 grados. Si yo lo hago en un destilador común, no me va a dar la precisión. Sí, Pato. No está. Chicos, esperen un segundito, ya vuelvo a la clase. Tengo una. No sé a dónde está la llave. Volvamos. Si yo tengo un destilador común, el destilador común no tiene la precisión, la capacidad de poder separarme dos líquidos, ¿no es cierto?, que difieren en 3, en 4 grados centígrados su punto de ebullición, y aún en menos, ¿sí? Porque el sistema no permite separar eso. ¿Qué hace la columna de fraccionamiento? Supongamos tengo uno que hierve a 55, otro que hierve a 58, otro que hierve a 80. ¿Qué va a hacer esa columna de fraccionamiento? Los que hierven a 55 y a 58 van a salir casi juntos. Pero ¿qué va a pasar? Va a seguir ascendiendo en esa columna, en esas trabas que pone esta estructura que tiene los núcleos para separar, digamos, en los platos, las espículas de vidrio hacia adentro, lo que fuera, ¿sí? Son superficies con las que el vapor va chocando. Entonces, el que hierve a 55 grados va a seguir ascendiendo, ¿sí? Pero el que hierve a 58 no. El que hierve a 58 no. ¿Por qué? Porque choca con esas superficies de esta columna que están a menos de 57 grados, porque lo que está pasando tiene 55, entonces el que está a 57 va a empezar a caer de nuevo al seno del líquido. Cuando sale todo el del 55, que yo voy a haber clavado el termómetro en 55, se va a condensar en el refrigerante, veo que empieza a aumentar la temperatura, en el acto separo ese matraz, pongo otro para hacer la próxima colección. Y veo que el termómetro empieza a aumentar la temperatura y sube hasta los 57 grados. No sé, 57, 58, el valor que dije al inicio, no me importa. ¿Sí? Pero son pocos grados centígrados de diferencia, muy pocos. Entonces, ese segundo producto que está en ese balón va a empezar a ascender, va a seguir subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está a 55, ya no hay nada a 55.
No hay nada 55. Entonces sigue ascendiendo el de 58 grados y sale. Ahora el otro, que era el agua que hierve a 100 grados, va a pegar en todos los platitos de fraccionamiento que tenga la columna y va a caer al seno del líquido. Cuando pase todo el de 58, ¿qué va a pasar? El termómetro me indica. Empieza a aumentar la temperatura. Saco en el acto el segundo componente y lo dejo ¿para qué? Para que cuando llegue a los 100 grados, a los 98 en nuestra provincia, empecemos a recoger el agua destilada. Entonces yo puedo separar en una sola destilación 3 productos. ¿Cuál es la otra importancia que tiene hacer destilados en una destilación fraccionada? Lo que dice si la destilación fraccionada es muy eficiente o no, es lo que se mide en la columna de fraccionamiento como platos teóricos. O sea, yo puedo tener una columna de fraccionamiento con capacidad para 20 platos teóricos, puedo tener una columna de fraccionamiento con capacidad para 100 platos teóricos, o una para 300 platos teóricos, por decirle, cualquier número. Las hay así, pero hay. ¿Qué quiere decir? Ese es el rendimiento de esa columna de fraccionamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga una destilación fraccionada, equivale en el de 20 platos teóricos a 20 veces que destile el mismo producto en una destilación simple. Para que se tengan una idea. Si yo digo, si tengo una columna de fraccionamiento que equivale a 100 platos teóricos, quiere decir que yo en una sola puesta a destilar con la destilación fraccionada, empleo el mismo tiempo que en una destilación simple me llevaría 100 veces destilar ese producto. ¿Sí? Eso es para... Entonces, cuando nosotros tenemos que usar solventes de un alto grado de pureza para procesos químicos muy delicados y qué sé yo, lo que hacemos es preparar todos los solventes haciéndoles, antes de usarlos, aún los que compramos de alta pureza, ¿sí? Lo pasamos por una destilación fraccionada, ¿sí? Esa es la importancia. La cristalización fraccionada es cuando, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una sustancia que es absolutamente soluble, lo que hacemos es ir a una determinada temperatura. Cuando va disminuyendo la temperatura, van precipitando los cristales. Cuando los cristales han precipitado, ¿sí?, a una temperatura determinada que es muy inferior a la temperatura de partida, separamos esos cristales, ¿no es cierto?, del líquido por una filtración. Eso no es muy difícil de entender. Bueno, los otros ejemplos que no les he puesto porque no figuran en el nuevo programa. Yo hay cosas que he sacado, por eso estoy medio perturbada con las diapositivas. He sacado porque tengo ese dato desde ayer a la mañana en realidad, pero he estado en otras cosas. Entonces, ahora chicos, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hablemos un poquito de la estructura atómica, ¿sí? Lo que ustedes ven en esta diapositiva es cómo ha sido la evolución, digamos, del conocimiento de la estructura atómica. La primera definición... Hola, preciosa, ¿cómo estás? No, hijo, no voy a poder hablar con un sándwich. A ver, perdonen, ¿no? Eso pasa en las clases virtuales. Ya hasta le van a conocer el nombre a mis hijos, con quienes me enojo más, con quienes no importa, chicos. Sigamos con la estructura atómica. La primera teoría atómica es la que nos da Dalton a principios del siglo XIX. No había prácticamente nada de tecnología, pero los tipos tenían una capacidad de observación de la naturaleza como pocos. Entonces, ¿cuáles eran los postulados de Dalton? Que desde 1803 hasta acá, algunos nunca
nunca han sido revertidos por otra situación. O sea, hay principios de la teoría, postulados de la teoría atómica de Dalton, que tienen la misma vigencia hoy que en el 1803, a pesar de que ya hay resonancia magnética nuclear, hay espectrometría de masa, hay un montón de cosas que nos permiten desarmar un átomo hasta su mínima expresión. Dalton, ¿qué es lo que dice como importante? Que la materia está formada por partículas indivisibles, átomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3 de una enciclopedia de historia. Entonces, para que yo conozca toda la historia, tengo que leer cada parte de esa enciclopedia. Tomos es parte. A es un prefijo negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Dalton? Que en eso le pifió, pero no tenía cómo ver otra cosa. Le pifió, ¿por qué? Porque dijo que la materia estaba formada por partículas pequeñas, indivisibles, que eran los átomos. Y eso quiere decir átomo, no divisible, indivisible. ¿Sí? Entonces, y ahí le pifió, digamos, porque después la tecnología permitió ir encontrando todas las partículas subatómicas, que hasta que yo estudiaba en el colegio secundario se conocían 3. Hoy se conocen más de 62 partículas subatómicas, para que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, pero Dalton, ¿qué dijo de todo eso? Que los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro. Esto es, un átomo de cloro es diferente a un átomo de oxígeno y es diferente a un átomo de nitrógeno. ¿Sí? Y en eso sigue teniendo razón Dalton. ¿Qué dice además? Que todos los átomos de cloro son iguales entre sí, y todos los de hidrógeno son iguales entre sí, y todos los de cualquier elemento de la tabla periódica son iguales entre sí. Eso sigue teniendo vigencia, ¿sí? Entonces, ¿qué decía también? También que como para él los átomos eran indivisibles, ¿sí? Que ya vemos que no, que sí se puede separar los protones de los neutrones y los neutrones de los electrones, y así es como que aparecen bombas atómicas por fisión nuclear que han hecho estragos en la vida de la gente. ¿Ah? Si no, pensemos en la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas, ¿sí? Digo, para que veamos que todo tiene que ver con todo, y vale la pena la anécdota. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, bueno, ahora, también establece relaciones Dalton, y dice, hay sustancias que están formadas por más de un átomo. Por ejemplo, el agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Básicamente, esos son los postulados de la teoría de Dalton. Después viene 100 años después, o sea, durante 100 años se mantuvo la teoría de Dalton. A principios del siglo XX aparece Thomson, y don Thomson, donde ya había unos italianos, ¿sí? Y había unos alemanes que estaban trabajando con esto de las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué dicen los piernitas estos? Que había cargas eléctricas, ¿sí? Había cargas eléctricas, y Thomson, que fue uno de los que hizo esos experimentos, que encuentra que el átomo estaba formado por cargas positivas y por cargas eléctricas negativas. ¿Tenía razón Thomson? Sí, por supuesto que sí. Y ya se destruye lo de Dalton, que era indivisible el átomo. Se destruye. Viene Thomson y dice, tenemos cargas positivas, cargas negativas, pero ¿qué es lo que no encuentra Thomson? Para Thomson, el átomo era esa partícula que tenía una mezcla extraña donde estaban todas las cargas positivas y negativas juntas. Pero resulta que después viene Rutherford. Y Rutherford, muy poco tiempo después de Thomson, dice, no señores, acá no están mezcladas las cargas positivas con las cargas negativas. Acá
el átomo tiene un núcleo, y en ese núcleo se encuentran las cargas positivas. Y las cargas negativas están alrededor de ese núcleo. Y no dice más que eso, porque ya se habían encontrado los electrones y los protones, que eran los italianos estos, que después en alguna bolilla lo vamos a ver. A ver, entonces, ¿qué pasaba? Encuentra y dice, efectivamente hay un núcleo que tiene cargas eléctricas positivas, ¿sí? Y hay una periferia nuclear, por decirlo de alguna manera, a donde se alojan las cargas negativas. Viene Bohr y habla del famoso sistema solar. Entonces, Bohr, ¿qué dice? El núcleo tiene las cargas positivas, pero las cargas negativas no están en cualquier lugar alrededor del núcleo, sino que están girando en órbitas, decía él, en órbitas, como los planetas giran en órbitas alrededor del Sol. ¿Sí? Esa es la teoría geocéntrica de Bohr para la estructura atómica. Pero resulta que tampoco era así. Y ya en el siglo XX viene un tipo de un nombre extraño, Schrödinger, que en realidad decía que era imposible determinar el movimiento exacto de cargas eléctricas girando alrededor de algo. ¿Por qué? Porque las atracciones y las repulsiones en esas cargas iban a hacer que ese recorrido no sea exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Schrödinger? Dice que los electrones que se ubican con el movimiento propio de esos electrones alrededor del núcleo atómico se encuentran en lo que él denomina no órbitas, denomina orbitales atómicos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una ecuación, de una función phi, no me importa la ecuación, nada. ¿Para ustedes importa la ecuación de probabilidad de Schrödinger? No, chicos. Importa que el concepto de la estructura atómica es que está vigente, sigue siendo de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Que dice que los electrones giran en orbitales atómicos. ¿Qué es un orbital atómico? Un orbital atómico es la zona alrededor del núcleo del átomo a donde es máxima la probabilidad de encontrar electrones. ¿Sí? Eso, por favor, se lo acuerdan, porque el concepto de orbital atómico les va a permitir a ustedes entender enlaces químicos, entender enlaces entre átomos, enlaces entre moléculas, ¿sí? Si entendemos el concepto de orbital atómico. ¿Qué es un orbital atómico? Y que esos orbitales atómicos alrededor de un núcleo tienen diferentes niveles de energía, ¿sí? Y se van a ubicar esos electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Alrededor de esos niveles de energía. Les quiero decir que me olvidé de lo que también había dicho Thomson, que un átomo que decía tiene cargas positivas y cargas negativas, hay tantas cargas positivas como cargas negativas. Entonces, Thomson dice, un átomo es una partícula eléctricamente neutra. ¿Sí? Un átomo, como está en la naturaleza, ¿sí? Es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir? Que tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. ¿Sí? Entonces, orbital atómico, ¿sí? Se define, ¿por qué? Por una ecuación de probabilidad. ¿Qué quiere decir la ecuación de probabilidad? Que jamás en la vida les voy a preguntar, jamás en la vida les voy a pedir esa ecuación, ¿sí? Porque no les interesa en absoluto. Pero yo les voy a preguntar, ¿pero qué es un orbital atómico?
Y ustedes me tendrán que decir que son los orbitales atómicos regiones alrededor del núcleo donde es máxima la probabilidad de encontrar electrones. Y que esos orbitales atómicos pueden tener diferentes niveles de energía. Y que cada nivel de energía admitirá una determinada cantidad de electrones. ¿Sí? Profe, Eso es lo que ustedes tienen que- esa definición está en el material. Sí, todo lo que estoy diciendo está en el material. Perfecto. Chicos, para tranquilidad de ustedes, cuando le digo que algo, para tranquilidad de ustedes, yo no hay nada que les diga, o sea, voy a decir todo lo que está en el material. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque errar es humano y perdonar es divino. Me acuerdo de algo que no puse en la teoría, les digo, chicos, por favor, anoten esto. Anoten esto. ¿Sí? Porque sé lo que escribí en las clases que les tengo que colgar ahora. Entonces, esa me la estudié, pero a veces me acuerdo de algo mientras estoy dando en la clase que interpreto que es importante y les digo. O sea, no me gusta regatear información. No es mi hábito, al contrario. Puedo darles material que me parece interesante para leerlo y para tener una imagen y una comprensión global de un tema y decirles, de esto, lo que ustedes sí o sí tienen que saber es A, B, C y D, pero por favor lean el texto, lean todo el texto. ¿Sí? Que puede tener errores, está corregido, todo, pero puede tener errores. ¿Y sabe por qué? Porque de todo esto que yo les estoy contando, yo no he descubierto nada. Yo repito, digamos, el trabajo que vienen haciendo desde hace más de 2 siglos, gente que escribió los libros, o escribió las teorías, y yo lo único que hago es contarle a ustedes. ¿Ah? Cuando yo escriba mi propio libro, que no va a ser de química, les contaré a ustedes, y hablaré segura de que es imposible que cometa un error porque va a ser mi libro. No es el caso. ¿Ah? Entonces, tranquilito, todo el material que necesitan para que les vaya bien en la materia les va a ir. ¿En qué les pido que sean obedientes? Que traten de asistir a las clases, porque a veces las clases permiten que incluso la pregunta de algunos de ustedes, las preguntas que en general hacen, sirva para aclarar un concepto que capaz que no me ha entendido nadie, pero hay uno o dos que se animan y preguntan, que para eso estoy. Yo cuando evalúo, les repito, es con los parciales, es en un examen final. Mientras doy clase, creería que el proceso es al revés, que ustedes me están evaluando a mí. Y cuando termine la clase, ustedes digan, ¿he entendido algo de lo que ha dicho esta mujer? Esta mujer es puro verso. No le entendí nada. ¿Sí? Entonces, ahora, mientras doy clases, las evaluaciones las hacen ustedes. Mientras resolvamos ejercicios, que vamos a hacer, si Dios quiere, vamos a hacer nomenclatura el próximo jueves, y recién vamos a hacer resolución de ejercicios, ¿sí? Va a ser una tarea compartida. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo ustedes van abordando el estudio de la química, ¿no es cierto?, para que tengan la posibilidad de decir, no, profe, esto no es así, si meto la pata. ¿Sí? Espero no meterla para que ustedes estudien, para que ustedes aprendan. Pero hay tareas compartidas y hay tareas de evaluación que son de ida y vuelta. O sea, uno nunca puede tratar de mejorar como docente si los estudiantes no nos están evaluando todo el tiempo. Entonces, a mí, la crítica, la observación que me hagan no me molesta. Es una gauchada que ustedes me hacen. Sí, profesora, ¿sabe que esto no le entendimos nada? Y me lo plantean, es una gauchada, porque quiere decir que yo me tengo que esmerar más para explicarles algo. ¿Ah? Si ustedes me dicen, no, profe, todo bien, esto lo entendimos, perfecto, sigo adelante, tranqui. Pero eso es el tema de la evaluación. Bueno, esto es lo de la estructura atómica, creo que no traía nada más, no, o si traía algo más. A ver, esto de la estructura atómica, que está todo puesto en su contenido teórico, pero ¿lo han entendido, chicos? ¿Más o menos? Sí, profe, se entendió. Porque Sí. nosotros de lo que vamos a hablar esto lo tienen que conocer por esta cuestión de la cultura general que les piden a los ingenieros en sistema.
pero esto de cómo funcionan los orbitales atómicos y la estructura atómica según los niveles de energía, con eso vamos a trabajar en muchas unidades de la materia. ¿Ah? Por eso me interesa mucho que se entienda lo que he dicho de Don Schrödinger. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Las partículas subatómicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Todos ustedes, como ya han tenido física, esto saben que en el núcleo están partículas con y sin carga. Pero que el núcleo contiene la masa del átomo. Esto es, tanto los protones como los neutrones tienen en común que tienen masa. La suma de la masa de ambos es lo que nos da la masa atómica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un protón y un neutrón? Neutrón, vuelvo a que aprendamos castellano, neutro, algo neutro. Entonces el neutrón, como estamos hablando de cargas eléctricas, acá no tiene carga. Tiene masa, pero no tiene carga. El protón sí tiene carga, y es carga eléctrica positiva. Entonces el núcleo va a ser esa región del átomo a donde se concentra la masa atómica y tiene carga positiva, que la aportan ¿quién? Los protones. Los electrones van a ser esas partículas que tienen carga eléctrica negativa y tienen una masa prácticamente despreciable. Prácticamente despreciable. Esos son, bueno, en general, ¿por qué está puesto acá de que la suma de los protones más neutrones en general reciben el nombre de nucleones o de corteza los electrones? Porque a veces en algunos libros de texto o entran a internet y se dan y no saben seleccionar la bibliografía que van a leer, pueden encontrar estos términos que son muy viejos. Para que nos imaginemos un átomo, chicos. Nosotros imaginemos que el núcleo atómico, para que sepamos de qué vamos a tener que hablar en toda la materia, es la pelota que está en el centro de la cancha de Concepción Fútbol Club. ¿Sí? Ese es el núcleo atómico. Y todo lo que está entre ese núcleo atómico y la pared de las tribunas, digamos, la pared del club, todo eso es la región donde se encuentran los electrones. ¿Sí? Es la región a donde se encuentran los electrones. Para que veamos más o menos cómo operan, ¿no es cierto? Y que si tenemos esa imagen, nos va a resultar más fácil entender cómo funciona el átomo de cualquier elemento. ¿Sí? El núcleo que concentra la masa, ¿sí? La masa y la carga eléctrica positiva. Y los orbitales atómicos, que son los que van a tener a los electrones distribuidos según determinados niveles de energía. Esto tiene importancia, no tiene mucha importancia. Esta es la experiencia de Thomson. ¿De qué consiste acá el experimento, digamos? El experimento. Que él encuentra el tema de los electrones, y como veía que eran neutros, dice hay protones, pero él encuentra los electrones. Esto verán que es un imán, ¿no es cierto? Y que genera estos polos. Por eso tenemos sur-norte, tenemos el más y el menos, de la generación de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿sí? Que está en movimiento, obviamente va a generar un campo magnético. ¿Sí? Estas placas, a través de esta placa, ¿sí? Que están conectadas a un sistema de alto voltaje, se está gasificando, por decir de alguna manera, la sustancia que se pone en el tubo, ¿sí? Que no está bien puesto acá. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que esa sustancia que ponen impacta en esta pantalla fluorescente, y vemos que los impactos son diferentes. Eso es la primera experiencia que les permite ver que dice,
no tiene masa, porque si no, digamos, tendrían que haber tenido diferentes, si fueran partículas diferentes, digamos, porque van a girar, se van a dirigir, digamos, hacia el polo positivo de este sistema, que es esta placa fluorescente. Entonces ahí impactaban esos electrones que tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, pero había otras cosas y no sé, él lo que dice que hay partículas que tienen cargas negativas, que son los electrones. Acá, ¿no es cierto?, que el experimento de la experiencia de Goldstein es una placa de alto voltaje, ¿sí?, donde ya permite la separación, ¿no es cierto?, de las cargas negativas, digamos, que van a pasar por el cátodo, y las cargas negativas que van a ir al ánodo. ¿Sí? Entonces, esas cargas positivas resultó ser el núcleo atómico, particularmente los protones del núcleo atómico. No me interesa, esto yo creo que ya lo saco definitivamente, no sé, porque me va a llevar más tiempo sacarlo que no, pero les voy a decir que no le den mucha importancia, pero acá lo que hace Rutherford es poner sobre el camino, sobre la ruta donde iba el haz, ¿sí?, de esas partículas cargadas eléctricamente, una plancha de oro, o sea, una superficie sólida, ¿no es cierto?, y que no sufría alteraciones con esa diferencia de potencial. Entonces, ¿qué vio? Que había algunas partículas que podían atravesar esa lámina de oro y otras que no, ¿sí?, y otras que no. Entonces, ¿qué ha dicho? Ahí hay, en ese átomo, en esos átomos que estaban circulando, ¿sí?, corrobora lo que decíamos recién, de que hay electrones y protones, hay electrones que no tienen masa, pero sí que hay partículas que tienen masa, y como tienen masa no pueden atravesar esa plancha sólida del oro. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Qué es lo que tienen que saber como el Padre Nuestro? Esto. Bueno, como lo que sea, porque yo digo el Padre Nuestro porque es usual, pero hay gente que no cree en Dios, hay gente que es otras religiones, les pido disculpas a todos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que tienen que saber lo que es el número atómico y el número másico, que seguramente ustedes saben. Pero ya hemos dicho que en el núcleo se concentra la masa de un átomo. Y hemos dicho también que los neutrones tienen masa, que los protones tienen una masa muy parecida, casi idéntica a la de los neutrones, pero además tienen carga eléctrica. Entonces, la masa atómica o número másico, que se representa con la letra A, es la suma de los protones más los neutrones. ¿Sí? Y que alrededor de ese núcleo tenemos los electrones. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que en la tabla periódica, ya lo veremos después, los elementos se ordenan según Z, según el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número de protones. ¿Qué dato tenemos nosotros ya hoy en esta primera clase? Que un átomo es eléctricamente neutro. Entonces, si yo tengo 10 protones, voy a hablar de uno que conozco, si tengo 11 protones, tendré 11 electrones. El Z es igual a 11. Entonces me voy a la tabla periódica y veo que el Z igual a 11 es el sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Que el número atómico que está en la tabla periódica es el número de protones. Como la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones para que el resultado de carga eléctrica sea cero, la resultante, ¿sí? La cantidad de electrones siempre va a ser igual a la cantidad de protones en un átomo eléctricamente neutro. Y la masa
ya hemos dicho desde el momento 1 que hemos hablado de la estructura atómica, que va a ser la suma de los protones más los neutrones. Esto, cómo se ponen en la tabla periódica, todo eso lo tienen que saber. Ahora, sobre esto vamos a hablar en otra unidad, volvemos, pero ¿qué son los isótopos? Estos son ejemplos. Lo voy a mirar antes de decir nada. Esto tiene una carga, tiene un solo protón. Entonces el elemento número 1, el Z igual a 1 de la tabla periódica, es el hidrógeno. Eso lo puedo saber. Y tiene un solo electrón. ¿Sí? Pero ¿qué tiene el protón? ¿Qué tiene, digamos, el núcleo de un átomo de hidrógeno? El núcleo de un átomo de hidrógeno solo tiene un protón, no tiene neutrones. Solo tiene un protón. Y dando vuelta alrededor de ese protón, tiene un electrón. ¿Qué veo en la figura de al lado? Que yo tengo un protón, otro que tiene como el mismo tamaño, pero que no tiene carga. Digo, un protón y un neutrón. ¿Pero cuántos electrones tiene? Tiene, ¿sí? Un electrón. Y en la otra imagen veo que hay un protón y dos neutrones. ¿Sí? Dos que no tienen carga, pero tienen un solo electrón. ¿Cuál es la diferencia entre esta primera imagen, la segunda y la tercera imagen? La masa, porque acá yo tengo la masa de un protón únicamente, tengo la masa del protón más el neutrón, en la segunda imagen, y en la tercera imagen tengo la masa de un protón y dos neutrones. Les presento, esto se llama hidrógeno, eso se llama deuterio, esto se llama tritio. ¿Qué son? Todos son átomos de hidrógeno. ¿Pero cómo? En sus diferentes variedades isotópicas. Esos son isótopos. Son elementos que tienen el mismo número atómico, o sea, la misma cantidad de protones, pero diferente número másico, diferente masa, difieren en el número de neutrones. Me interesa que la interpreten a esta diapositiva. Por las dudas, yo creo que esto ya lo saben de otras partes, pero por las dudas. Entonces, acá hay otros ejemplos para el carbono 12, el 13 y el 14, que no me voy a detener a explicar porque debería decir lo mismo que acabo de decir sobre el átomo de hidrógeno. Y los isóbaros son elementos diferentes, calcio y argón. ¿Sí? Uno tiene 20 protones, número Z20, y 18 protones, Z igual a 18, o sea, son elementos diferentes, que lo que tienen en común es la masa atómica. ¿Sí? Entonces, los isóbaros van a ser elementos diferentes, esto es, tienen diferente número atómico, pero igual masa atómica. Y con esto, pare de contar, pare de